Pedro González, artista plástico, escultor. Así a mí me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy en esta conversación. Cuando vi tu trabajo, realmente me quedé gratamente sorprendido, porque en ocasiones decimos, en Puebla el arte y la cultura están un poco abandonados, están olvidados, no hay quien lo haga. Los espectadores tenemos que recurrir a la Ciudad de México para ver alguna exposición, alguna obra interesante, y eso es totalmente falso y tú eres un ejemplo de ello. ¿Cómo estás? Gracias, Eduardo. Pues muy bien, ahora sí que aquí feliz de estar contigo compartiendo este espacio y pues sí, ahora sí que, ¿qué te puedo decir? Creo que también hay mucho talento aquí en Puebla y pues sí, ahora sí que es cuestión de encontrarlos, ¿no? Y tú reúnes varias virtudes, porque además de que, bueno, yo sé que la escultura a veces parte de un boceto a lápiz, de un dibujo, principalmente viene pues de un proceso imaginativo, de un proceso creativo, Sí. pues también eres una persona todavía muy joven para ya tener trabajos de la calidad que realizas. ¿Cómo te interesaste en la escultura? ¿Cómo ingresas a este mundo? ¿Y cómo ha sido tu desarrollo en estos años, que supongo que no han sido tantos por la edad que tienes? Pues sí, mira, llevo 4 años en esto, pero creo que mi camino en el arte empezó hace mucho, desde mi infancia. Mi papá es un maestro taxidermista, o sea, él se dedica a la disección de animales. ¡Qué genial! Sí, sí. Entonces, pues yo, digo, no nací en el taller, pero iba mucho de chiquito y tenía este contacto con el animal, pues muy, muy directo, ¿no? Y sobre todo en la metamorfosis que hay en la evolución de, pues a lo mejor una piel que podría parecer muerta, cómo se monta sobre la escultura previa hecha del animal, se monta, como que se cose la piel, se le viste como si fuera un abrigo al animal, Sí, sí. y de repente aparece un ser vivo. Eso a mí como que fue muy impactante desde muy chico y yo lo veía como un proceso casi de magia, ¿no? Entonces... Y al final es un tipo de escultura. No, 100%, es un arte, sí. es un arte muy, muy, muy interesante, a mí me encanta también. Oye, y bueno, tú recibes, digamos que este impacto de niño, de ver esas metamorfosis, esas transformaciones, Sí. esos cambios de la materia inerte a una materia que podría dar la sensación de estar viva. Correcto. Y creo que al final lo logras en tus esculturas. Muchas de ellas principalmente son eso, son algo así como alebrijes, como animales complejos, combinados, que recogen lo mejor o lo que para ti es lo mejor de diferentes especies que nada tienen que ver o poco tienen que ver, y de repente tú no le entregas en una especie de obra de magia en otro animal que pareciera también estar vivo. Claro, sí, pues te digo, ahí empezó todo en el taller de taxidermia y poco a poquito, yo trabajé ahí 5 años y poco a poco empecé como a agarrarle un gusto un poco más peculiar a la escultura. Hice una escultura que llamé Cococoatl, que es un cocodrilo con cola de víbora de cascabel. Wow. Y la hice, quedé fascinado tanto con el proceso creativo como con el resultado, como con la energía que yo tenía al hacerlo, que decidí a empezar con esta, hice otra escultura y de repente empezó a funcionar todo esto y yo ahí seguía trabajando con mi papá y ahí, digo, teníamos 2, 3, ya sabes, trabajar padre e hijo de repente no es tan fácil. Entonces decidí tenerlo como papá en vez de como jefe y Claro. hasta ahorita creo que ha sido una muy, muy buena elección y pues sí, la obra pues va hablando poco a poquito por sí misma y pues sí, hay personas que hasta me preguntan si este animal existe en la vida real. O sea, por ejemplo, el Cococoatl. Sí, Me preguntan, sí. ¿y existe? Yo, no existe, pero Bueno, pero ahí fíjate que acabas de tomar un punto que en el terreno del arte a mí me parece siempre muy interesante y muy importante conversar. ¿Qué es aquello que realmente existe y qué es aquello que no existe? Claro. Porque sí. al final, por ejemplo, Carlos Fuentes, en el proceso creativo de la literatura, decía que él tiene una historia en mente, se va a dormir, no recuerda qué soñó, a veces no recordamos los sueños, y cuando despierta y se sienta otra vez a escribir, lo que le sale, así lo narraba, lo que le sale en la escritura es algo muy distinto a lo que había pensado la noche anterior, y él se preguntaba, ¿qué sucedió? Y se responde a sí mismo, sucede que he soñado. Es decir, en el sueño, en el mundo onírico, en estas fantasías, digamos, que no forzosamente son de una realidad física, pues sí constituyen una realidad también en tu mente. ¿Cómo es el proceso creativo en tu caso? Pues mira, yo por lo mismo tengo bastante claros los animales. Te digo, toda mi vida he tenido Claro. este contacto y desde ubicar más o menos el tamaño de los cráneos, de las pieles, como que lo tengo muy, muy al alcance en mi mente, como que muy fresco, por así decirlo.
Entonces también eso creo que me facilita mucho el tema, como que ni siquiera tengo que bocetear o hacer una investigación de qué animal, con qué, como que lo tengo un poco en la mente y solito soy de repente medio oído, entonces me pierdo viendo algo y ahí es donde la gente parece que estoy como en la boba, por así decirlo, pero como que estoy justo conectando con el mundo interno que tengo, ¿no? Entonces también ahí me encanta meditar, también asisto a una clase que se llama la danza cósmica, que de hecho la da mi mamá. Wow. ¿En dónde he dicho? Aquí en La Paz, Okay. aquí en la colonia La Paz, aquí en Puebla. Muy bien. Y es una meditación en movimiento que justo permite también salirnos un poco de nuestro mundo, de nuestro pensamiento cotidiano y entrar a este mundo invisible o este mundo en donde pues, es infinito, ¿no? Lo que tú piensas como que dejas a tu personaje en la puerta y tú entras a moverte y a entrar a un conecte, bueno, para mí se me hace muy íntimo y muy en un mundo muy propio, en donde ahí también se me han manifestado un par de esculturas, un par de obras, que sí, a través de la meditación también es donde he logrado la manifestación de alguna que otra pieza. La meditación, me decía hace unas pocas semanas el lama Antonio Karam, presidente de Casa Tibet México, que tuve el enorme privilegio de entrevistar. Sí. Me decía que es este proceso donde nos damos cuenta de nosotros mismos, donde nos hacemos conscientes. Y él decía, ¿de dónde viene la palabra meditar? Viene de una palabra tibetana que es Gom, que significa precisamente estar presente, darte cuenta y familiarizarte con. Sí. Entonces, si en tu proceso meditativo existe esta parte, ¿no?, de reflexión, de introspección y de imaginación, estás familiarizado con aquello que imaginas. Sí, totalmente. Cuando tú llegas ya, digamos, después del proceso imaginativo, donde piensas en 2 o 3 animales que vas a fusionar y llegas al taller y llegas con los materiales, ¿cómo inicia el proceso de la escultura? Porque es en tercera dimensión, a diferencia del dibujo. Yo siempre le digo a los dibujantes, ¿cómo enfrentas el fenómeno de la hoja en blanco? En tu caso, ¿cómo enfrentas el fenómeno de la mesa en blanco, de la mesa vacía? Pues mira, Eduardo. ¿Cómo llenas el espacio? Claro. Yo empiezo siempre con una idea, o sea, siempre empieza en mi mente todo. Ya que la tengo un poco clara, me lo paso un boceto muy rápido que si te lo enseño te ríes. O sea, es un boceto muy básico. Muy burdo. Con palabras escritas, le puedo poner cola de víbora, cabeza de cocodrilo, como que a veces ni siquiera dibujo, son palabras. Y ya con la idea un poco clara, empiezo a hacer la estructura de la escultura, que es, pues puedes mezclar alambres, metales, madera. Yo he hecho de todo, así que como no estudié como tal artes. Genial. Pues ahora sí que fue como Dios me lo diera a entender y lo fui haciendo y bueno, lo primero que hago es hacer la estructura y ya que tengo la estructura empiezo a poner la plastilina, ¿no? Pero en la plastilina el boceto, hay una razón creo por la que no los he hecho tan detallados y es porque en la plastilina o en el momento en donde yo voy aplicando plastilina hay mucha libertad, todavía sigue habiendo libertad, como esto que me platicabas, claro, ¿no? Sí. Que no tiene que haber nada tan establecido y entonces yo hago lo mismo en mi escultura y dejo el boceto súper abierto y en la plastilina le puedo ir cambiando, hasta puedo incorporar especies diferentes, le puedo cambiar las patas, o sea, hay como una conexión o un diálogo entre la plastilina y yo, en donde me permite como justo experimentar y ahí es donde de repente salen como que eurecas que no había pensado antes, que digo, este detalle no tuvo madre, pero fue porque salió en el momento y nunca lo pensé y me dejé fluir con el momento en específico. Entonces creo que eso es algo que me gusta hacer a mí, como que no casarme con la idea desde un inicio, sino que tener la idea clara, pero la libertad de poder cambiarlo todo si así es que lo siento. Fíjate que en eso se parece mucho a lo que platicábamos antes de esta entrevista tú y yo. Sí. Donde me dijiste cuál es el guión, ¿no? Cuáles son las preguntas y mi respuesta fue, no hay guión. Sí. ¿No? Pienso que es algo parecido a lo que me estás contando. Totalmente. No hay una estructura rígida, no hay una estructura estable, porque entonces perderías libertad. Y el arte, si tuviese algún sinónimo, yo creo que ese sinónimo sería la palabra libertad. Y yo creo que de los pocos aspectos humanos, si no es que es el único, el arte es aquello que nos da precisamente esa posibilidad de ser libres al momento de crear.
Lo que sí es que una vez creado, la pieza, en este caso como es escultura, la pieza, pues ya adquiere vida propia, ya adquiere historia propia. Totalmente. Fuentes también lo decía en la literatura, una vez que mi libro es publicado, ya no me pertenece, le pertenece al lector. Claro. En ese caso le pertenece tu obra al espectador. ¿Cómo has visto la respuesta de tus espectadores, de tu público a tu obra? Pues la verdad a mí me ha gustado mucho ver esa respuesta. Ha sido una respuesta muy bonita para mí. He visto también cómo van apropiándose de la pieza como tal. Yo en un inicio me gustaba echar mucho choro y platicar, y me inventaba la técnica, la luz, el volumen. No tanto eso, sino me metí un poco más como a la leyenda de la bestia. Ya. Entonces yo decía que el Cococóatl era una bestia de la mitología y mucho choro le metía. Y de repente llegaba un amigo, un cliente, un coleccionista, se le quedaba viendo y decía, no, es que para mí es esto, está precioso, me encantó. Yo decía, le encantó y no tiene nada que ver con lo que yo tenía en mente. Exacto. Y a partir de que me di cuenta de eso, también hice una escultura que es un pez con cabeza de puma, y para el coleccionista que me lo compró era un jaguar. Entonces dije, tienes toda la razón, es un jaguar, ahora, ¿qué te voy a decir, no? Claro, entonces, a raíz de ahí, como que dejé de poner mucho descripción a mi trabajo. Y me empecé a involucrar también desde los ojos del espectador, y ahí también me empecé a llenar muchísimo, ¿no? Porque a escuchar cómo lo ven otras personas también es súper enriquecedor, ¿no? Y también de repente me mandan fotos de una escultura mía con un sombrero de Navidad, que ya, les digo, temporadas que a mí me da mucha risa, la verdad, claro, ¿no? Claro. Entonces, o con su collar de flor de cempasúchil el exacto, 2 de noviembre. Tal cual. Pues mira, yo pienso que en tu caso gozas de esa libertad para crear, partes de una idea primaria, y algo que me mencionaste hace un momento que considero muy importante retomar, es esta parte de no poseer un estudio disciplinar estricto, sino más bien un aprendizaje sobre la marcha, a lo que pedagogos como Paulo Freire llaman el aprender haciendo, ¿no? El aprender a través de la vivencia y de meterle las manos. Al final es arte y es oficio. Entonces meterle las manos, animarte a hacerlo, aventarte a hacerlo, y continuar en el camino pese a cualquier comentario, pese a cualquier crítica, sea buena o mala, porque también las buenas a veces como que nos van te dan un falso dopaminazo, y luego al ratito ya se te bajó, y ¿no? Exacto, sí, es como una droga, ¿no? Y luego viene el bajón. Exacto. ¿Cómo has vivido esta parte? Porque al final, al hacer exposiciones, al ofrecer tu trabajo en venta, al enfrentarte a clientes como coleccionistas o galerías, pueden cuestionar la parte de la formación disciplinar. ¿Te ha causado algún conflicto? ¿Cómo lo has manejado? Pues mira, la verdad yo no he tenido ningún tema con eso. No estudié nada relacionado al arte, pero es algo que no estoy cerrado. Creo que siempre es bueno tener la teoría. Yo no tengo teoría, la verdad. No tengo una base académica, artística bien formada, y es algo que ni me va ni me viene, pero sí digo, oye, sí me interesa, sí me gusta leer, sí me gusta estudiar, sí no lo niego. Simplemente ahorita como que se me ha ido dando muy orgánicamente, y no he tenido la oportunidad de estudiar algo como tal, o el tiempo, o lo que quieras, o lo he preferido enfocar a otras cosas más bien, porque el tiempo siempre hay. Pero sí es algo que sí quiero. Yo creo que sí voy a estudiar algo relacionado en un futuro, pero en mi experiencia pues ha sido también muy bonito esto que platicas de si lo vas a hacer, pues hazlo. Claro. ¿Y cómo? Pues vete videos en YouTube. Siempre hay formas. O sea, yo sí aprendí mucho en el taller de mi papá, pero es taxidermia. Una cosa es taxidermia y otra cosa completamente diferente es la escultura. Entonces, para los moldes, para las reproducciones, para todo yo lo hago en mi taller. La resina, el bronce sí lo mando a fundir, porque ese sí es punto y aparte con el tema. Pero el molde lo haces tú. Sí, el molde en silicón lo hago yo, y todos los procesos los aprendí, y sí creo que también el que no haya tenido una formación académica me ha dado muchísima libertad en no tener tampoco el maestro que te enseñaba de tal manera, o ser influenciado. Tienes que cuadrar y alinear a su técnica, a su escuela, a su forma, inclusive a sus clientes, o a su mundo, a su medio. Tú te has construido, como yo siempre le digo a los artistas, tú te has construido tu propio mundo para habitarlo, porque probablemente el mundo que está allá afuera no te basta, o le tienes algún
periplo, le tienes algún bemol, alguna queja, como muchos, ¿no? Que de pronto vemos la realidad en la que nos encontramos y decimos, creo que no es suficiente, y entonces nos aventamos a crear otra realidad. A ese respecto, ¿qué opinas de la situación actual en un país como México, que es un ejemplo de muchos que hay en nuestro planeta, de más de la mitad o qué sé yo, pues que han privilegiado más el consumo, que se han inclinado más hacia las labores o los trabajos tecnificados, tecnocientíficos, obreros y demás, y han olvidado un poco el arte? Como tal, una opinión fundamentada no la tengo, no te podría decir una opinión así muy fundamentada, pero lo que creo es que tampoco hay tanto olvido en el arte. Yo creo que hemos sido un país que, por estar en donde estamos, por tener la biodiversidad que tenemos, la historia que tenemos, la cultura que tenemos, pues el arte va a salir, sea Siempre. o no apoyado, siempre va a haber arte, porque vivimos en un país hermoso, lleno de belleza por todos lados, ¿no? Desde la cultura, la comida, la música, todo, ¿no? A veces ves un platillo y se te antoja pintarlo, ¿no? Sí, literal. O ves un paisaje y dices, tal cual. te me antoja pintarlo. Sí. Entonces, pues digo, yo creo que también es parte de cómo funciona el mundo y, pues digo, en sí así es un poco... Pero somos un país que inspira. Yo Eso creo lo que estoy sí, entendiendo. yo creo que sí. Yo creo que sí, en automático vienes, o los que estamos aquí, que tenemos sensibilidad para crear o este impulso creativo, pues creo que tenemos carnita... para echar para arriba, como exacto. dicen. ¿En tu obra ha habido una inspiración por parte de las riquezas naturales? Entiendo que sí, por los animales. Sí, mi obra la he centrado en los últimos años, me inspiro en la flora y fauna mexicana, y me gusta también fusionarlos con partes del cuerpo humano, en donde van naciendo estos seres híbridos que pues cada uno tiene su propia esencia, su algo que contar o no sé, su propia personalidad, ¿no? Entonces es algo que me gusta crearlo y ver cómo cada quien va relacionándose con la obra, si te impacta, si no te impacta, por qué te impacta. Hay muchas veces que los animales también, cada uno tiene su significado, pero para cada quien también, o sea, Claro. Para mí no es lo mismo el oso que para ti, a lo mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces es muy bonito ver esa comunicación que hay entre algo que inventé, que fui mezclando, que se inventó, o sea, que nace de esta inspiración de la flora y fauna mexicana, con la cultura, si lo quieres ver de alguna forma también mexicana, y ver cómo se interioriza dentro de cada una de las personas que las ven o se las llevan a su casa. Durante esta conversación han estado apareciendo diversas imágenes de tu obra. Okay. Y me gustaría que nos ilustraras dónde podemos encontrarte, si nos gustó una, bueno, me gustaron todas, Gracias. cómo podemos adquirirlas, cómo podemos acercarnos a ti, o si inclusive quisiéramos que nos compartas tu experiencia, porque hay algún joven por ahí que quiere, o a lo mejor no tan joven, pero que quiere empezar en escultura y quiere compartir tus experiencias. ¿Cómo te encontramos? Pues mira, yo estoy en Instagram, me encuentran como peri.arte. Y ahí estoy bastante activo, me gusta sobre todo subir partes del proceso, obviamente fotos de las eso piezas. Ilustra, eso enseña. Sí, totalmente. Fotos de las piezas terminadas y como que un poco de eso estoy publicando ahí, ¿no? También estoy aquí en mi estudio, bueno, ahí me pueden buscar en Instagram, me escriben y si andan por aquí en Puebla, con mucho gusto ¿Dónde también. está tu estudio? En La Paz. ¿En qué dirección? En 29 Sur, 1302, aquí en la Colonia La Paz. La Colonia de La Paz. Correcto. ¿Estás abierto totalmente a recibir comentarios, platicar, Sí, que la gente te conozca, claro. inclusive que vayan al estudio? Me encantaría tu estudio. No, invitadísimo. Ahora sí que aquí te abro la invitación, feliz Claro. de la vida. Y sí, digo, no pueden llegar nada más así de Sí, aquí no, ya claro, llegué. claro, que te echen un grito, ¿no? Sí, un grito y feliz. Yo recibo feliz de la vida a cualquier persona. Pues yo quisiera que esté así hacer interesado. extensiva esa invitación para que la gente conozca tu obra y sobre todo, independientemente de que adquieran o no una pieza, lo importante es que vean en ti una fuente de inspiración, vean que se puede, vean que no necesitan forzosamente estar en una academia de artes para poder iniciar un trabajo de la calidad que tú logras, por ejemplo. Gracias, y que no necesitan estudios profundos en el arte, ni para entenderlo, porque también es una confusión que a veces hay, Sí. ¿no? Que para entender arte hay que estudiar arte, no es cierto, hay que tener sensibilidad y hay que tener una opinión y expresarla, y eso es Tal todo. cual. Y eso Sí. es lo que has hecho tú. Yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos. Gracias, Eduardo, yo sé que igualmente. podríamos platicar horas. Ya en el estudio acerca de será cultura, el... Ya será en el estudio con un cafecito. Así es. Pero muchísimas gracias por estos minutos. Yo encantado de recibirte, encantado de haber recibido la
invitación pues a entrevistarte, a conocer tu trabajo y pues Gracias. sigo fascinado y sorprendido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo.